Buenos días, Milton. Yo traigo un saludo de la iglesia en Disciplina, donde estuvimos el fin de semana pasado. ¿Estabas en Disciplina? Estuve en Disciplina en 4 días. La iglesia en Disciplina. Allí esta vereda que forma parte del municipio de Plato Magdalena. Allí estuvimos con mi esposa llevando un seminario, taller sobre la vida en familia, muy queridos nuestros hermanos ahí de Disciplina y de la región. Entonces quería saludos para ustedes. ¿Cómo? Un sancocho allá. Bueno, no algo de sancocho, mucho mosquito, mucho calor, bueno, y una carencia de muchas cosas. Realmente menos de disciplina. Fue una experiencia bastante novedosa para nosotros. Creo que en nuestra vida de casados no habíamos vivido esa experiencia de llegar a una vereda carente de todas las comodidades de la vida de la ciudad. Una vereda en la cual no hay ninguno de los servicios públicos con los que contamos en la ciudad. Entonces, y bastante calor y bastante mosquito, ¿verdad? Entonces ahí convivíamos con ciertos animalitos, el burro que nos cantaba cada 2 horas, el gallo, el cerdito, los patos. Bueno, fue bien especial esa experiencia. Doy gracias a Dios por cómo Él nos ayuda. Dios nos ayuda en todas estas cosas, a aceptar y a disfrutar de esas condiciones de vida que son tan diferentes a las condiciones de vida a las que estamos la mayoría de nosotros acostumbrados. Y sobre todo disfrutar de la comunión con los hermanos, ¿verdad? Con los hermanos. Y ver que esta problemática de la familia no tiene que ver con las ciudades solamente ni con las condiciones socioeconómicas, sino que aún en veredas así tan metidas adentro en el monte se viven también tragedias muy dolorosas en la vida familiar. Gracias a Dios que nos permitió la fuerza, nos dio la fuerza. Fue un trabajo arduo durante esos 4 días y vimos a Dios obrar en gran manera, no solamente en la iglesia, sino aún en el vecindario. Ustedes, si no sabían, en este tipo de iglesias, en este tipo de lugares, cuando hay un evento así, el volumen es a todo volumen para que escuchen todo el mundo alrededor. Y estamos hablando de 3 cuadras, es decir, una vereda de 3 cuadras, pero mucha gente vive en casas así hacia alrededor. Entonces, escuchando a los hermanos, nos comentaban también el impacto de la palabra en los vecinos que estaban escuchando atentamente y con mucho interés la palabra de Dios acerca de estos temas de familia. No sentimos nada de cansancio durante esos días, aunque el trabajo fue arduo en las condiciones que les he mencionado. Pero ya el martes, cuando estábamos en la casa, se sintió bastante el cansancio. Y el jueves me agarró una fiebre hasta el día de hoy. Entonces aquí estoy delante de ustedes, algo débil, con mi estómago un poco sensible, no puedo hacer mucha fuerza, y con algo de dolor de cabeza. Pero con toda la disposición a compartir la palabra de Dios con ustedes. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias, Señor, muchas gracias por tu iglesia, Señor, por tu iglesia. En cada rincón, en cada ciudad de este mundo. Muchas gracias. Muchas gracias por mis hermanos allá de esta región. Muchas gracias porque te aman, porque quieren hacer tu voluntad. Muchas gracias por cómo nos bendijeron a Rocío y a mí durante esos días, en medio de sus carencias y sus limitaciones. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú nos das la fuerza, tú nos das el contentamiento y tú nos das la palabra.
Señor, bendícenos hoy por tu palabra, porque estamos sedientos, estamos necesitados de ella. Ella es para nosotros pan de vida. Ella es luz en la oscuridad. Ella es consuelo en el dolor. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 4. ¿Qué dice Mateo capítulo 5, versículo 4? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Eso es lo que dice, ¿cierto? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes dice Jesús que recibirán consolación? Los que lloran. Es decir, para recibir consolación hay que primero llorar. En la versión de Lucas, de las bienaventuranzas, en Lucas 6, dice así: bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. ¿Quiénes reirán? Dice Jesús. Los que ahora lloráis. Para reír, después es necesario llorar ahora. Para reír después es necesario llorar ahora. A nosotros los varones, y yo soy un ejemplo de esto, nos criaron diciéndonos: no lloren, las niñas son las que lloran. Bienaventuradas ellas, ¿verdad? No lloren, las niñas son las que lloran. Y tal vez ustedes recuerdan esas experiencias escolares, cómo somos de malvados los niños en la escuela, y otros niños se burlaban de ti diciendo: mira cómo llora, parece una niña. ¿Sí recuerdan eso? A algunos les pasó, ¿verdad? Y algunos inclusive fueron castigados por llorar. ¿A algunos les pasó? Fueron castigados por llorar. ¿Ah? Los hombres no lloran. Que los hombres no lloran, ¿verdad? Pues sí. ¿Por cuál motivo usted lloró la última vez que lo hizo? ¿Por cuál motivo usted lloró la última vez que lloró? ¿Por cuáles motivos llora mayormente la gente? Porque algunos lloran por todo, ¿verdad? Y a otros nada los hace llorar. Algunos lloran de alegría, algunos lloran de miedo, pero la mayoría, creo que estaríamos de acuerdo, lloran o lloramos por dolor. Pero fijémonos en la paradoja de esta frase de Jesús, como se traduce en algunas de las traducciones bíblicas. Felices los que lloran, felices los que expresan su dolor con lágrimas. El mundo considera esta afirmación de Jesús absurda y sin sentido. Si hay una cosa que el hombre trata de evitar, por sobre todo, ¿qué es? El dolor. La vida toda se organiza, la sociedad está organizada con el objetivo de huir del dolor. Se hacen grandes inversiones de dinero para que las personas eviten el dolor o salgan de su dolor. ¿Cómo así que felices los que lloran? Tal afirmación parece absurda
y sin sentido. Es necesario reconocer que hay dos tipos de llorones. Dos tipos de llorones, básicamente. Los que lloran porque no se hace su voluntad. Y por favor no piensen en los niños. También los adultos lloran porque no se hace su voluntad. Porque no se hace lo que yo quiero. Y la mayoría de las personas, incluyendo nosotros los adultos, lloramos porque no se hace lo que yo quiero. Porque no se atienden nuestras necesidades, porque no se llevan a cabo nuestros deseos, porque no se satisfacen nuestros anhelos y nuestros sueños. Y entonces lloramos. Pero un segundo tipo de llorones, y es del cual habla Jesús en esta bienaventuranza, son aquellos que no lloran porque no se hace su voluntad, sino que lloran porque no se hace la voluntad de Dios. Lloran porque no se hace la voluntad de Dios. Lloran porque no se obedece la palabra de Dios. Lloran porque ellos mismos no hacen la voluntad de Dios y lloran porque también otros no hacen la voluntad de Dios. Jesús habla aquí en esta bienaventuranza de la aflicción que acompaña al arrepentimiento. Se refiere a los que lloran la pérdida de la pureza y de la integridad. Cuando tomo conciencia por el Espíritu de Dios de la santidad de Dios y me veo a mí mismo y veo mi suciedad y veo aún mi pecaminosidad, esto me hace llorar. ¿Eres tú de los que se duelen y lloran porque no se hace tu voluntad? ¿O de aquellos que lloran porque no se hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste con dolor y tristeza porque no hiciste la voluntad de Dios? Y otros no hicieron la voluntad de Dios. ¿Qué tanto lloraste? Solo lloraremos, y de este llanto del cual Jesús habla en la bienaventuranza, cuando el hambre y la sed no es satisfecha. Todos nosotros, aunque tal vez no hemos llegado a llorar, pero sí hemos sentido dolor, el niño sí lo expresa con llanto. Hemos llorado o experimentado dolor cuando el hambre y cuando la sed no es satisfecha. Pero también cuando el hambre y la sed de hacer la voluntad de Dios, de obedecer la palabra de Dios, no está siendo satisfecha en tu vida, entonces llorarás. Pero preguntémonos esto y pensemos un ratito en esto. ¿Por qué esta descripción que Jesús hace aquí en las bienaventuranzas de lo que es un discípulo de Cristo como alguien que llora, no se ve tanto en la iglesia de hoy como se veía en otras épocas y como se ve en los hombres y mujeres de Dios de la Biblia? ¿Por qué esa descripción del discípulo de Cristo
como el que llora, hoy poco se ve, hoy poco se ve. Bueno, brevemente tres respuestas. Esto se fue dando como una reacción contra una clase de espiritualidad, la espiritualidad puritana que abundó en años pasados, en donde el llanto solía manifestarse como presunta piedad. No era natural, no nacía de adentro. La gente asumía un aspecto triste y desdichado, lo cual equivalía a ser espiritual o a ser piadoso. Y como reacción a esta piedad puritana, dejamos de llorar. En segundo lugar, una idea de que si como cristianos queremos atraer a los que no lo son y gozar de la admiración de los demás, debemos tratar de asumir una apariencia alegre y viva. Y así muchos tratan de manifestar una especie de felicidad y de triunfalismo que no nace de adentro, que no es real, sino solo artificial. Y entonces estas personas son dirigidas por un esfuerzo por aparentar éxito y prosperidad, en vez de manifestar una vida real que nazca de adentro. Y en algunas iglesias se le enseña que usted todo el tiempo debe decir bendecido y en victoria. Y no es más sino una manera de negar una realidad y de esconder una realidad. En tercer lugar, no hay un convencimiento profundo, y esta es la razón mayor por la que hoy poco lloramos. No hay un convencimiento profundo y verdadero de pecado como había en otro tiempo. Y como vemos en los hombres de Dios en las Escrituras. El pecado ha dejado de ser algo serio. El pecado ha dejado de ser algo grave. Y muchos se han acostumbrado a pecar como lo más normal y lo más común. Al fin y al cabo todos lo hacen en la iglesia y nada pasa. Se nos ha olvidado que la razón por la que murieron Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5, de forma instantánea en la iglesia de Jerusalén, como expresión del castigo de Dios, fue precisamente para recordarle a la iglesia primitiva que aunque Dios había derramado toda su gracia y todo su amor para su iglesia, el pecado seguía siendo algo terrible y grave para Dios. Por lo cual toda la iglesia volvió a temer, temer a pecar, temer al castigo de Dios. Tal vez hoy es necesario que Dios vuelva a hacer cosas como las que hizo en esos tiempos, Hechos capítulo 5. Cuando leemos acerca de lo que la Biblia registra de Jesús y de lo que decían los profetas acerca de él, vemos a Jesús descrito como varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías capítulo 53. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Jesús lloró por los pecados de otros y por las amargas consecuencias del pecado en juicio y en muerte. Jesús vio esa cosa tan horrible y fea, destructiva, llamada pecado, que había hecho acto de presencia en la vida humana, que había trastornado la vida, que había desintegrado la vida y había traído infelicidad. Y al ver la ciudad de Jerusalén,
que lo rechazaba y con ello se atraía para sí misma destrucción, también lloró sobre su amada Jerusalén. Jesús lloró por todo esto. Y el que le sigue y ha recibido el Espíritu de Cristo también llora. Llora porque entiende algo de lo que significa el pecado para Dios y el aborrecimiento y el odio tan totales y tan absolutos que Dios siente hacia el pecado. Por esta rebelión y arrogancia del hombre, el resultado de escuchar a Satanás y no a Dios. Nosotros también deberíamos llorar. Y deberíamos llorar más por el mal existente en el mundo, como lo hicieron hombres piadosos de tiempos bíblicos. Como decía el salmista, Salmo 119, ríos de agua descendieron de mis ojos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Ezequiel oyó a Dios que se refería al pueblo fiel como los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. Ezequiel capítulo 9. Tenemos a Esdras, que con gran aflicción y lágrimas oraba a Dios y hacía confesión de los pecados de Israel. Esdras capítulo 9 a 10. Pablo escribió refiriéndose a los maestros que perturbaban las iglesias de su época, diciendo, muchos de los cuales aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses capítulo 3. Hermanos, a nosotros los discípulos de Cristo nos ha de preocupar tanto el estado de la sociedad y de la iglesia, que al ver y a oír lo que sucede, no solo expresa desagrado por ellos, sino que llora por ellos. Llora porque los hombres viven de esta manera. Llora por los pecados de los demás. Al ver el mal uso y el abuso de las escrituras en los púlpitos, las falsas enseñanzas, el abuso espiritual de las ovejas, la desintegración familiar, la opresión, la corrupción, las guerras, la muerte, el creyente llora, pues sabe que todo eso se debe al pecado y llora por ello. Pero no solo son los pecados de otros los que deberían causarnos lágrimas, porque también tenemos nuestros propios pecados por los cuales llorar. ¿Nos han causado alguna vez dolor nuestros pecados? ¿Nos han hecho llorar nuestros pecados? Estuvo el apóstol Pablo en un error al gemir diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos capítulo 8. El 7, perdón, sí, Romanos capítulo 7. Claro que no, estaba equivocado. Pero parece que nosotros los cristianos ya estamos tan conformados a este mundo que damos poca seriedad e importancia al pecado. El pecado ya no es algo grave entre nosotros. No hay suficiente dolor por el pecado entre nosotros. Un misionero escribió en su diario en 1740, 18 de octubre, en mis devocionales matinales, mi alma se deshizo hasta lo sumo y lloró amargamente por mi excesiva pecaminosidad y vileza. El cristiano es un hombre que sabe qué es exclamar, como exclamaba el apóstol Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
esta exclamación del apóstol Pablo ahí en Romanos 7, nos dice algo de lo que significa llorar. He aquí un hombre, el apóstol Pablo, que se sentía tan abrumado de dolor, que prorrumpe en esa exclamación. Todos los cristianos hemos de ser así. El cristiano conoce esa experiencia de sentirse completamente sin remedio, sin poder erradicar completamente de sí la presencia del mal. Y dice acerca de sí mismo como el apóstol Pablo: en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Conoce la experiencia de poder decir: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Está plenamente consciente de ese conflicto entre la ley de la mente, es decir, el conocimiento de Dios, y la ley de los miembros, es decir, el pecado y toda esa lucha interior. Pero oigamos otra vez al apóstol Pablo, ahí en Romanos 8:23. No solo ella, sino que también nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, que tenemos ya las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O también lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:4. Los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Se describe a sí mismo como deseando ser revestido de aquella habitación celestial. El que verdaderamente llora por su condición de pecado es el que en realidad se está arrepintiendo. Y el que se arrepiente de verdad como resultado del obrar del Espíritu Santo en él, va a ser sin duda conducido hasta el Señor Jesucristo. Nadie puede verdaderamente conocer a Jesús como Salvador y Redentor personal a no ser que antes sepa qué es llorar. Solo el que clama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, es también el que puede decir la otra parte: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Esto es algo que sigue como el día sigue a la noche. Cuando uno se ve a sí mismo en esta condición de desesperanza absoluta, por medio del Espíritu Santo ve que Cristo ha muerto y se ha constituido en el abogado suyo en la presencia de Dios. Y ve en Jesús la solución perfecta, única y suficiente que Dios ofrece. Y así se siente consolado. Bienaventurados los que lloran, pues ellos recibirán consolación. Y así, hermanos, el pesar más hondo conduce al gozo, y sin pesar no hay gozo. Miremos algunos ejemplos más detalladamente en la Escritura de hombres que lloraron y hombres que no lloraron. Vamos a mirar Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Versículo 36. Versículo 36. Vamos a leer del 36 hacia el final. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas los pies de Jesús.
y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. 2 personajes aquí interactúan con Jesús: un varón y una mujer. Un varón con nombre que no llora y una mujer sin nombre que llora mucho, ¿verdad? ¿A cuál de estos 2 personajes se les perdonaron sus pecados? ¿Y cuál como resultado amó? Y amó mucho, y amó a Jesús. Miremos brevemente los 2 personajes. El primer personaje es un fariseo que no llora, un fariseo que invita a Jesús a comer a su casa. Su nombre es Simón. ¿Qué descripción nos hace Jesús de los fariseos, o aún el Evangelio de Lucas, acerca de los fariseos? Bueno, el Evangelio de Lucas dice varias cosas acerca de los fariseos. Por ejemplo, en el capítulo 7 dice que los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Recuerdan el bautismo de Juan el Bautista? Pues los fariseos habían rechazado el bautismo de Juan. Y el bautismo de Juan, recuerdan que era un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan, en su predicación, decía acerca de los fariseos: y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Eso decía Juan en su predicación acerca de los fariseos. Al rechazar los fariseos el bautismo de Juan, rechazaron el arrepentimiento. Ellos se consideraban a sí mismos justos, que no necesitaban de arrepentimiento. Y un argumento con el que se justificaban a sí mismos era que ellos eran descendientes de Abraham. No se consideraban a sí mismos pecadores, pero en cambio sí juzgaban duramente a los demás y los menospreciaban como a esta mujer del relato. Y por causa de la predicación de Jesús y de los hechos de Jesús, además de las denuncias directas que Jesús hacía acerca de los fariseos se habían vuelto en enemigos y contradictores de Jesús y buscaban en todo momento la manera de hacerle tropezar, buscando motivos para acusar a Jesús delante de los judíos y delante de Roma. Entonces, ante toda esta descripción que nos hace el Evangelio de Lucas y mucho más acerca de los fariseos, nos preguntamos, bueno, ¿por qué un fariseo como Simón invita a Jesús a cenar a su casa? ¿Por qué un fariseo como Simón invita a Jesús a cenar a su casa? El texto no nos lo dice claramente, pero lo cierto es que no fue por amor. Eso sí es evidente. No es que este fariseo llamado Simón, tenía un gran aprecio o un gran respeto hacia Jesús, como lo vamos a ver y es evidente en el texto.
¿Qué no hizo Simón el fariseo con Jesús al tenerle como invitado en su casa? ¿Cuáles eran las costumbres de hospitalidad entre los judíos? Y especialmente cuando el invitado era una persona importante y honorable, como un rabí, como un maestro, como los fariseos tenían a Jesús, como rabí o maestro. Bueno, ¿qué eran las costumbres? Una, el anfitrión de la casa arreglaba las cosas para que al invitado se le lavasen los pies antes de cenar. El anfitrión hacía eso. ¿Qué más hacía el anfitrión? Ungía aceite. Muy bien, le ungía la cabeza del visitante con aceite de oliva. Aceite que refrescaba al visitante, pero también mejoraba la apariencia de ese invitado. ¿Qué más hacía? Le da un beso. Bien, el anfitrión, y particularmente al varón, le saludaba dándole un beso en la mejilla. Esto eran normas de hospitalidad propias de las costumbres judías, y especialmente cuando el invitado era un invitado con cierta importancia. Pero toda esta cortesía mostrada del anfitrión hacia su invitado, que mostraba valoración, aprecio y respeto, en ningún momento la evidenció o la manifestó Simón el fariseo. ¿Qué haces tú cuando tienes un invitado en casa y cuando esta persona tal vez es alguien de importancia? ¿Cómo le comunicas el aprecio, la valoración, el respeto? ¿Cómo le comunicas amor? ¿Cómo le comunicas el gusto, la satisfacción de tenerle en casa? ¿Ah? Buena agua. Se le recibe con un abrazo. Un abrazo, ¿verdad? Se le sienta a la derecha. Pero Simón no hizo nada de eso. Simón no cumplió con ninguna de las normas y costumbres del buen anfitrión o de la buena hospitalidad. El recibimiento de Simón fue descortés, frío, con cierto aire de superioridad ante este invitado de honor. El segundo personaje, una mujer pecadora que llora mucho, una mujer llorona. Una mujer de la ciudad que era pecadora. ¿Qué quiere decir esto y qué no quiere decir esto de que era pecadora? Bueno, quiere decir que era una mujer con mala fama, con mala reputación, en medio de la comunidad judía. ¿Quién sería un hombre o una mujer hoy en día que conocemos como pecador o pecadora? Un hombre de mala reputación social, conocido como persona de malas costumbres y de malos hábitos. Era conocida esta mujer públicamente como una persona de mala conducta, de mal proceder, de malas costumbres. Persona con la cual nadie públicamente quería ser visto o tener tratos. Ahora, al decir que era una mujer pecadora, aclaramos de que no quiere decir que las otras personas que estaban en esa casa invitados a cenar, incluyendo los fariseos y todos los demás presentes, no eran personas pecadoras, sino que esta persona tenía cierta reputación, ¿verdad? Todos igualmente eran pecadores. La mujer pecadora, de quien ni aún su nombre se menciona, había oído con toda seguridad acerca de Jesús, o tal vez lo había escuchado en otro momento y en otra ocasión. Y esta mujer había creído que Jesús perdonaba los pecados, por más públicos y vergonzosos que ellos fueran. Esta mujer había creído en el amor perdonador de Jesús para con el pecador. Por esto, al oír que Jesús estaría en una casa, en la casa de Simón el fariseo, ¿qué hizo? Fue corriendo a buscar lo más valioso que tenía en su lugar de vivienda, o donde guardaba esto valioso, un frasco de alabastro con perfume, algo valioso, algo costoso, algo precioso, y se fue a la casa
casa de Simón para darle honor a Jesús. No importando el rechazo, las palabras y las miradas de acusación que con toda seguridad ella sabía recibiría. ¿Cómo es que esta mujer pecadora entra a la casa de un fariseo? Bueno, aquí vemos el propósito de Dios grande, y es enseñar una gran lección a Simón y a todos los presentes, como también a nosotros hoy. Y también el propósito de Jesús y el propósito de Dios era confirmarle a esta mujer públicamente su perdón y quitar sobre esta mujer o de esta mujer la vergüenza pública que ella cargaba sobre sí. Por otro lado, también era propio de la cultura que cuando un maestro, un rabí o una persona honorable entre los judíos era invitada a una casa, se permitiera la entrada de otras personas para escuchar al maestro, para escuchar al rabí. De ahí que se le permite ingresar a esta mujer a la casa de Simón mientras se cena. ¿Y qué hizo esta mujer al entrar a la casa y al ver a Jesús reclinado en la mesa cenando? 38 y 39, ¿verdad? Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Lo que hizo esta mujer, para nada lo hizo Simón. Y en el 39 vemos el rechazo de Simón a lo que hace esta mujer y aún el rechazo de Simón hacia Jesús. Y Jesús, sabiendo lo que pensaba Simón, le narra una pequeña parábola para revelarle lo que pasa con él. Y en esta parábola Jesús le enseña acerca del amor a Simón y a los presentes, acerca del perdón de Jesús, el amor perdonador de Jesús para el que llora, el amor a Jesús de aquel que ha llorado por su pecado. Y la enseñanza de Jesús es esta: quien recibe el amor perdonador de Jesús, éste amará. Los que lloran por su condición reciben el amor perdonador de Jesús y entonces amarán. Los versos 44 a 46, Jesús compara el trato de Simón hacia él con el trato de la mujer pecadora hacia él. El trato hacia Jesús del que no llora y el trato a Jesús del que llora. Simón no hizo siquiera lo que las normas sociales de la buena cortesía y hospitalidad pedían. En cambio, la mujer pecadora hizo mucho, mucho más que esto. Ni siquiera lo que le correspondía, pues no era la anfitriona. Y aquí está la gran lección para los fariseos y todos los que son como los fariseos, los que no lloran, los que se autojustifican, se creen buenos y merecedores y menosprecian a los demás como pecadores, los que se consideran buenos que no necesitan de arrepentimiento. Esta mujer que lloró mucho mostró en la casa de Simón mucho amor hacia Jesús, sabiendo y creyendo que sus pecados eran muchos y que no merecía nada a su favor. A la mujer que lloró, Jesús le dijo: tus pecados son perdonados. Públicamente Jesús quitó su vergüenza y esta mujer fue consolada. Tus pecados son perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Esta mujer había creído en el perdón de Jesús antes de entrar aún a la casa de Simón. Y aún por esto mismo ella entró. Ella no amó para ser perdonada, sino que por cuanto creía en el perdón de Jesús para ella, amó. Jesús lo que hace es que públicamente le confirma a esta mujer su perdón y su salvación.
Jesús públicamente le manifiesta su amor y le libra de la vergüenza. ¿Cuál es la verdad? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La consolación tiene que ver con el perdón o el amor, recibir el amor perdonador de Jesús. La consolación tiene que ver con que la vergüenza es quitada. La vergüenza es quitada. La consolación también tiene que ver con la restauración. Con la restauración. Y aquí brevemente recordamos lo que le pasó al apóstol Pedro. Lo que le pasó al apóstol Pedro. Allí en Marcos, como en los demás evangelios, encontramos cómo en un momento, en el andar de Jesús, Jesús dice a sus discípulos: el pastor va a ser herido y las ovejas van a ser dispersadas. Y todos ustedes se van a escandalizar de mí. Y el apóstol Pedro dice: yo jamás me escandalizaré. Todos los demás lo harán, menos yo. Hasta ese momento, hasta esa altura de la vida del apóstol Pedro, él se consideraba a sí mismo como el mejor de los apóstoles. Yo creo que el apóstol Pedro se veía a sí mismo como el superapóstol. Yo creo que el apóstol Pedro se veía a sí mismo como el apóstol que más amaba a Jesús. El apóstol Pedro pensaba que el amor que él tenía hacia Jesús era el amor perfecto, el amor excelente, que ningún otro tenía. Y lo manifiesta diciendo: Señor, todos huirán, todos te dejarán, menos yo. Yo contigo hasta la muerte. Yo soy el perfecto apóstol, el poseedor del perfecto amor. Sabemos lo que pasó. Y es interesante que en el relato que, por ejemplo, Marcos hace acerca de la negación de Pedro, dice que Pedro negó a Jesús jurando y maldiciendo. Jurando y maldiciendo: yo no conozco a ese tipo. Y parece que este Pedro fuera otro hombre. Si hace unas horas acababa de decir: aunque todos te dejaré yo contigo hasta el final, menos yo, excepto yo soy la excepción. Y dice que negó a Jesús maldiciendo y jurando. Pongámoslo en palabras nuestras. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? ¡Ay de mí! ¡Maldito sea yo! Caiga el juicio de Dios sobre mí si te estoy diciendo mentira. Yo no conozco a ese tipo. Yo no soy de los seguidores de ese tipo. Juro por lo más precioso, lo más valioso, juro por Dios, juro por mi madre, juro por que yo no conozco a ese tipo. Yo no soy de ellos. Y entonces sucedió lo que sucedió, ¿verdad? Cantó el gallo 2 veces y Pedro ya le había negado 3 veces. ¿Y entonces qué pasó con Pedro? Lloró amargamente. Y Marcos usa la expresión: y pensando en esto lloraba.
y pensando en esto lloraba. Es decir, no solamente lloró en el momento en que él escucha por segunda vez el canto del gallo y Jesús lo mira y llora amargamente, sino que él siguió llorando. Él siguió llorando. Pensando en esto, lloraba. Lo que había hecho. Y así siguió la vida de Pedro con ese sentimiento de indignidad por haber negado de tal manera a Jesús. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. ¿Cómo se cumplió esto en la vida de Pedro? ¿Cómo se cumplió esto en la vida de Pedro? Pedro vivía con esa culpa y con esa vergüenza, llorando. Pedro había decidido volver a su trabajo, a la pesca. Pero al parecer Pedro vivía también como con una expectativa de que en cualquier momento él pagaría por haber negado a Jesús de la manera en que lo negó. Parece que Pedro vivía con la expectativa de que en algún momento Dios le iba a quitar la vida. Y lo vamos a mirar y con eso terminamos. Pedro estaba con esa conciencia de indignidad llorando. Juan capítulo 21. Y terminamos con ese pasaje. Juan capítulo 21. Versículo 15, voy a leer desde el 15, Juan 21, 15, ya al final del Evangelio de Juan. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ahora ya Jesús ha muerto, ha resucitado, se ha manifestado en ya una segunda o tercera ocasión a sus discípulos. Y entonces, dice el verso 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, miren, Jesús le está diciendo cuándo morirá y cómo morirá. Cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Interesante ese concepto, ¿verdad? Una muerte que glorifica a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Aquí está la consolación de Pedro. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Jesús 3 veces le pregunta a Pedro, así como Pedro le negó 3 veces. Y le pregunta a Pedro, ¿me amas? Pero mire la pregunta cómo es. ¿Cómo es realmente la pregunta? Versículo 15. ¿Cómo es realmente la pregunta? ¿Me amas más que esto? ¿Me amas más que estos? ¿Quiénes son estos? Los demás discípulos, ¿verdad? ¿Por qué Jesús le pregunta esto a Pedro de esta manera? Pedro, ¿me amas más que estos? Leamos bien, no dice ¿me amas más que a estos? No dice eso. ¿Me amas más que estos? ¿Qué es lo que había creído todo el tiempo? Que él amaba más.
que él amaba más, que su amor era superior que el de los demás. El super Pedro, el super apóstol, él jamás iba a caer, él jamás iba a negar a Jesús. Él ya estaba libre de tropiezos y de caídas. Libre de tropiezos y de caídas. Señor, tú sabes que te amo. Pero no dice, Señor, tú sabes que te amo más que eso. Tú sabes que mi amor es superior al de los demás. No, ya Pedro sabe que su amor es igual que el de los demás, tan imperfecto y tan pobre como el de los demás. Y en cada caso Jesús, ¿qué le dice a Pedro? Pedro, pastorea mis ovejas. Pedro, pastorea mis ovejas. Pedro, pastorea mis ovejas. La consolación del Señor para un Pedro que cargaba el sentimiento de indignidad y de culpa y de vergüenza por haber faltado de esa manera tan atroz, maldiciendo y jurando, yo al tal tipo no lo conozco. Lloró por su pecado y lloró amargamente por su pecado. Y la consolación para Pedro se manifestó en perdón y el perdón se manifestó en restauración. ¿Y qué hizo Jesús con Pedro? Le confió a Pedro. ¿Qué le confió Jesús a Pedro? Lo más precioso y lo más valioso que Jesús tenía, su iglesia. Aquello por lo que Jesús dio su vida, se la confió a Pedro. Pedro, pastorea mi iglesia. Pedro, pastorea mi iglesia. Pedro, pastorea mi iglesia. Por cada vez que Pedro lo negó, Jesús le dice, Pedro, pastorea mi iglesia. Pedro, pastorea mi iglesia. Pedro, pastorea a mi iglesia. Los que lloran son los que reciben la consolación. Y aún más, Pedro, que vivía, al parecer, con ese temor a que en cualquier momento iba a pagar las que hizo, y en cualquier momento la muerte le iba a atrapar como la manifestación del castigo de Dios por lo que hizo. ¿Qué le dice Jesús acerca de la muerte? Fue testigo de lo que le pasó a Ananías y Zafira. Y tranquilo, Pedro, te vas a morir de vida. Y con tu muerte me vas a glorificar. Y con tu muerte me vas a glorificar. Los que lloran recibirán la consolación. Y la consolación, en tercer lugar, que tiene que ver con recibir el amor perdonador de Jesús y ser libre de toda vergüenza, y en segundo lugar, con la restauración de Jesús. En tercer lugar, tiene que ver con aquello que dice la versión de la bienaventuranza. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reirán. Y eso nos lleva a esa eternidad de risas, donde no habrá más lloro, más tristeza y más dolor. La consolación eterna, donde reiremos por la eternidad. Bienaventurados ustedes los que lloran, bienaventurado tú que lloras, bienaventurada tu iglesia que lloras, y que lloras por tu propio pecado, y que lloras por el pecado de otros, porque tú recibirás consolación. Oremos. Señor, gracias por hablarnos de una nueva dimensión del llanto. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos des ese espíritu de llorones. Que tú renueves en nosotros el llanto. Señor, hemos dejado de llorar. Estamos ya tan acostumbrados al pecado, dentro y fuera de nosotros.
que ya no lloramos. Ya no lloramos. Pero yo te pido que en el nombre de Jesús, por el Espíritu de Dios, que viene a nosotros para darnos y producir en nosotros tristeza para arrepentimiento, haz, Señor, que brote nuevamente el llanto de nuestro corazón, desde nuestro corazón. Señor, que no haya un pecado que no nos cause dolor. Que todo pecado nos cause llanto, nos cause dolor. El pecado propio y el pecado ajeno. Yo te pido, Señor, por los que hoy necesitan llorar, que no han llorado aún, que están aquí en esta mañana. Te pido por ellos, Señor. Por aquel que no ha recibido consolación porque aún no ha llorado. Aún te pido por aquel que no reirá por la eternidad porque aún no ha llorado. Oh Señor, por tu Espíritu, por tu Espíritu. Deshaz esa conformidad espiritual a este mundo. Obra, Señor, para que nos sacudamos de la conformidad. Ayúdanos a ver nuevamente el pecado como algo que tú aborreces, como algo que tú odias. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos por el Espíritu a temer nuevamente a pecar. Señor, llévanos por el Espíritu a confesión, no más pecados ocultos, no más pecadillos ocultos. Esos pecados del corazón, que sabemos que están ahí, pero otros no saben. Señor, yo te pido que tú mandes ríos de consolación sobre esta iglesia. Ríos de consolación. Que todo pecado sea quitado, toda culpa y toda vergüenza sea quitada de esta iglesia. Yo te pido restauración para esta iglesia, Señor. Para los que lloran, como tú restauraste a aquel que con juramento y maldiciones te negó, que tú restaures a esta iglesia. Y yo te pido, Señor, que nos concedas, por la gracia de Jesucristo, la dicha de reír por la eternidad. Esperamos, Señor, mientras este ser interior gime y clama la adopción de nuestros cuerpos, esta redención total, cuando ya no más y en ninguna manera el pecado estará presente en nosotros y en nuestras relaciones interpersonales. Gracias, Señor, que por tu Espíritu fluya consolación y cumplas tu palabra, Señor, pues bienaventurados aquellos que lloran, pues ellos recibirán tu consuelo. Gracias, Señor, muchas gracias por traer consuelo a nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén, hermanos. Dios nos guíe esta semana, seamos guardados de todo mal y Dios siga haciendo en nosotros llorones y lloronas, que lloramos por los motivos que debemos llorar. Amén.